Hola a todas y todos, bienvenidos a este episodio donde exploraremos el rol de la educación inclusiva, la inclusión y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Junto a mis compañeras Cata, Sayen y yo, Valentina, las acompañaremos en este viaje, en este podcast que se llama Aulas sin barreras. En este espacio vamos a revisar los grandes desafíos de la diversidad y para eso empecemos del principio, ¿lo tengo? Sí. Entonces, empecemos en la antigüedad. En la antigüedad, lamentablemente la discapacidad era vista como, desde el punto de vista de los mitos, de las supersticiones, incluso como un castigo divino muchas veces tener una discapacidad, y las personas que tenían discapacidad eran aisladas o excluidas de la comunidad. Exacto, no existía ningún tipo de derecho ni educación para estas personas. Era una época marcada por el desconocimiento y el miedo a lo que provocaba esta discapacidad que padecen algunas personas. Sí, por eso también es importante que miremos para atrás para ver de dónde viene todo y todo lo que hemos avanzado, pero también todo lo que falta por avanzar también. Sí, claro. Igual hoy el enfoque ha cambiado, ha dado como un giro igual distinto. Y bueno, ahora se ve que en este caso no es el estudiante el que tiene en este caso quizá el problema, sino que ahora el establecimiento tiene que ajustarse a los estudiantes. Claro, eso tiene que ver con la educación contemporánea, que se construye desde el respeto, la diversidad y la participación, que es muy importante. Sí. Ya no hablamos de niños especiales o de personas impedidas, hablamos de estudiantes con derechos. Bueno, igual el gran cambio vino con el cambio de la visión social. Pensemos que igual este modelo donde las personas, pasamos de un modelo donde estas personas con discapacidad eran vistas como un objeto, como un objeto de caridad o en este caso quizá de medicina, para trabajar con la medicina. Y actualmente se ve a este sujeto como un objeto de derecho. Un sujeto de derecho, claro. Sí. Y yo creo que eso de los modelos ayuda a entender mucho igual todo lo que hemos avanzado como sociedad en cuanto a lo que tiene que ver con la discapacidad. Porque primero está el modelo médico. Bueno, antes de eso está el modelo de prescindencia, que era cuando las personas con discapacidad derechamente satánico. Sí, pues se eliminaban derechamente era como mal, pues el castigo divino, lo que decíamos antes. Pues. Después está el modelo médico, en donde se veía la discapacidad como un problema individual, como que la persona tiene ese problema y que tiene que corregirse ese problema. Claro, y luego está el modelo de rehabilitación, que aunque buscó diferentes estrategias terapéuticas, seguía poniendo el foco en reparar o curar a estas personas, o para que estas personas se ajustaran al sistema y no el sistema se ajuste a estas personas, manteniendo siempre el déficit como el centro del problema. Claro, igual finalmente aparece este modelo social, el cual nos dice que la discapacidad no se encuentra en este caso en la persona, sino que en las barreras del entorno que rodean a este sujeto. Entonces este cambio de foco igual es fundamental porque nos lleva a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, hoy día, gracias a eso, hablamos de un enfoque psicosocial, biopsicosocial, en donde que también está presente en la OMS y donde se ve a esta persona como una persona integral. Tiene, claro, su diagnóstico, pero también tiene un contexto. Entonces, es como este diagnóstico, esto médico, con esto del contexto, interactúan entre ellos y eso es lo que hace a la persona. Entonces, hoy la educación especial tiene un rol inclusivo bastante importante y es orientado a eliminar barreras y generar apoyos significativos también. Sí, su propósito ya no es segregar o excluir, sino acompañar durante el aprendizaje en todos los contextos educativos. Sí. Y eso conecta también con la lectura de Sclia, de Carlos Sclia, de la diferencia, que dice que la educación es un acto ético y político. ¿Se acuerdan? Y claro, que nadie es normal o anormal. Nadie... Y como que todos somos, al finalmente somos humanos. Nadie es como, no, él es normal, él es anormal, que era lo que se pensaba antes también, pues, con la discapacidad. Claro.
Escler también nos dice que el problema, como mencionabas, no es como los diferentes, ya que todos somos diferentes, somos muy diversos, sino que el problema o el foco está en clasificar a ciertos sujetos como diferentes o anormales. Entonces, en este caso, el problema sería el que nosotros creáramos estas categorizaciones que llevan a la exclusión o al estigma. Claro, es ahí entonces cuando el diferencialismo se convierte en una trampa educativa, porque ¿cómo superamos esa obsesión por clasificar al otro y nos centramos en lo que pasa con nosotros? Sí, mira, aquí según Escliar la clave sería dejar de juzgar como la normalidad y empezar a juzgar la normalidad. Ya no existe la normalidad. ¿Qué no es normal? Claro, ¿qué es normal? Entonces, porque la norma excluye y etiqueta, categoriza, como decía la Said. Entonces, la idea es como dejar de ver al otro como un diferente y empezar a verlo como un nosotros y abrazar esta diversidad que tenemos todos. Claro, igual para entender lo que pasa como entre nosotros dentro de un aula, debemos identificar igual cuáles son las barreras y los facilitadores que pueden estar dentro de este contexto. Sí. Las barreras igual son elementos que impiden o inhiben la participación activa del estudiante. Por ejemplo, existen diferentes barreras, como por ejemplo pueden ser las barreras actitudinales, las cuales crean creencias erróneas en los docentes sobre las capacidades que tienen los estudiantes. Igual estas son igual de dañinas como lo puede ser una barrera física. Sí, claro. Sí, totalmente, sí, obvio que sí. Sí, o las barreras metodológicas, que es cuando se usan enfoques pedagógicos que no consideran la diversidad de aprendizaje. Eso también es una barrera. Y tampoco hay que olvidar la falta de recursos y de apoyos especializados dentro de alguna institución, que son barreras institucionales, porque están dentro de esta. Y frente a esto, la solución ya no sería eliminar las barreras, la solución sería implementar un diseño universal. Claro, es crucial, es importante diferenciar la superación de barreras en un plan a corto plazo que solo beneficia a las personas con discapacidad, como una rampa provisional, baños accesibles en el primer piso, sobre todo. Y el diseño universal promueve también la igualdad y el acceso a los derechos para todos los ciudadanos, diseñando espacios, productos y servicios del principio para ser accesibles para estas personas desde el inicio, pensando en ellos. Esto se conecta directamente con el rol que tenemos nosotras. Sí, pensar como un diseño universal que sea pensado en toda la sociedad, no simplemente en las personas con discapacidad, sino que nos sirva a todos, sin excluir ni pensar. Igual, quizás como que podríamos pensar en una situación escolar, como para bajarlo al aula, un estudiante con trastorno del espectro autista, con TEA o SEA, condición del espectro autista, que no participa en las clases grupales. El enfoque tradicional nos diría como que ese niño es el problema, que no, porque tiene TEA, entonces por eso no puede avanzar. No se adapta. Claro, no se adapta. Como que su diagnóstico es su barrera. Exacto. Pero nosotras, nuestro rol es analizar como qué barreras actitudinales, qué barreras metodológicas estamos poniendo nosotros como profesores o como institución para que este estudiante no logre lo que uno espera que logre. Entonces el rol inclusivo no es solamente transferir un conocimiento, sino que es, no es transferir conocimiento a la educación común, como a la educación regular. Es reflexionar sobre las acciones que estamos haciendo nosotros y sobre lo que nosotros, las barreras que podemos estar generando nosotros para que este estudiante no avance. Claro, igual el marco normativo nos obliga a mirar cómo es este contexto. Bueno, la Ley de Inclusión Escolar chilena es un ejemplo de política que busca generar como estas estrategias a largo plazo. Bueno, igual para operativizar el apoyo o para implementar este apoyo tenemos normativas como serían el decreto 170 y el decreto 83, los cuales buscan justamente como diversificar la enseñanza y los métodos de evaluación.
asegurando que estos apoyos que nosotros queramos implementar tengan un fundamento legal. Claro. Importante, bueno. Claro, y igual el gran desafío de la inclusión es la capacidad de reclasificar las diferencias, sino la resignificación y la repensarnos como comunidad. Resignificarlo y repensar lo que Claro, estamos haciendo. como analizar lo que Ya, estamos sí. haciendo y profundizar en eso y ver Y quizás como, cómo damos claro, implementar. modificar, Sí. como repienso lo que estoy haciendo, reflexión, Claro. todo eso. Sí, y en ese repensarnos, la noción de afección es clave. La inclusión requiere afectarse y también dejarse afectar por el otro, por los estudiantes. Un intercambio emocional y una responsabilidad hacia el otro. No es solo del profesor al estudiante, sino del estudiante al profesor también. Sin eso no hay una verdadera inclusión, solo sería como una adaptación técnica superficial. Claro, sí. Entonces, si volvemos como a este ejemplo del niño con TEA, o sea, el profesional con el rol inclusivo es un articulador de apoyos. Entonces, él se convierte como un facilitador. Como él es el que nos ayuda a que este niño pueda a eliminar estas barreras y poder avanzar. Y quizás lo mejor sería priorizar pequeños gestos, como el saludo, el abrazo, el que me escuche, estas cosas que se ven como tan pequeñas, a veces hacen más que esto como una adecuación curricular metodológica gigante y tan compleja. Claro, lo primero es como generar el vínculo, conocer al estudiante y no llegar al tiro con una planificación quizá muy pauteada. Como deshumanizar casi. Claro. Y al final esos son pequeños pero grandes pasos que son muy necesarios, son unos avances muy grandes en comparación con los otros alumnos. En resumen, nuestro rol implica un análisis crítico constante, no solo del momento, sino que tiene que ser continuo. Requiere pasar del enfoque rehabilitador al enfoque social y de derechos también. Sí. Claro, implica moverse dentro como de esta lógica del déficit del otro a una ética racional. De qué pasa entre nosotros, como dejar de verlo aparte y generar, como decía Valentina, una comunidad, como verlo como un todo. Y utilizar el marco normativo no como un tope para estos estudiantes, sino como un piso para seguir formando lo que sería la participación de estos. Sí, pues significa también ver la diversidad como, no como un problema, como que tenemos que atender ese problema, sino como un componente que es propio de la naturaleza humana. Somos todos diversos y todos tenemos necesidades diversas. Quizá hay personas que necesitan apoyo extra, pero somos todos diversos, entonces no ven al otro como diferente. Como raro, como un bicho raro. Sí. Entonces, para cerrar, para ir cerrando, queremos hacerles una invitación, unas recomendaciones de una película, una serie y un documental que creemos que pueden servir como orientadores también y como ejemplos de inclusión. Entonces, y que tienen relación también con la inclusión. En primer lugar, la película es Amigos Intocables, que se trata de un millonario tetrapléjico que contrata a una persona recién salida de la cárcel para ser su cuidador. Entonces aquí ya se hace una relación entre ellos dos que es inesperada y es muy linda también, entonces recomendado. Bueno, como serie para recomendarles tenemos Atypical, la cual es una serie donde se enfoca en un adolescente el cual tiene diagnóstico TEA o SEA, el cual busca salir como de su rutina y generar y trabajar lo que es su autonomía. Y también busca el amor. Y por último tenemos el Campamento Extraordinario, que trata sobre un campamento de verano para adolescentes discapacitados que impulsa a varios de los participantes de este campamento a unirse al movimiento radical que aboga por los derechos de las personas con discapacidad. Es un documental muy interesante, igual es cortito, o sea, dura como lo de una película, una hora y súper interesante, muy entretenido y fue un gran paso en la historia para las personas con discapacidad. Sí, interesante verlo también como todo, cómo se forma eso, la sí, revolución. muy recomendado. Muy bueno verlo.
Bueno, esperamos que esta reflexión les inspire a repensar su propio rol como profesores, como estudiantes, como lo que sea su rol. Como persona, Como parte de esta persona. sociedad. Exacto. Sí. Y agradecemos a nosotras, Catalina, Sayi y yo, ¿vale? Les agradecemos por estar acá y acompañarnos en esta reflexión. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.